El viento soplaba suavemente aquella tarde gris, mientras doña Teresa miraba por la ventana de su pequeña casa en las afueras del pueblo. Habían pasado ya 2 años desde la muerte de su esposo, una pérdida que la había sumido en una tristeza profunda. Se sentía sola, aunque sus hijos, ahora adultos, prometieron visitarla a menudo. Pero las promesas se desvanecieron con el tiempo, y las visitas se volvieron escasas, reemplazadas por llamadas rápidas y mensajes breves. Un día, sin previo aviso, una de esas pocas visitas llegó. Sus hijos, notando su creciente melancolía, le trajeron un regalo. Era un perro joven, de ojos brillantes y pelaje blanco. Doña Teresa lo observó con escepticismo. No le encontraba sentido a tener un perro a su edad, y mucho menos con el vacío que la rodeaba. «Mamá, esto te hará compañía», dijo su hija mayor, sonriendo mientras acariciaba al animal. Teresa no dijo nada, pero en su interior no estaba convencida. El perro, que más tarde llamaría Toby, se le acercaba con energía, moviendo la cola, como si ya supiera que formaría parte de su vida. Al principio, la señora lo miraba de reojo, y aunque lo alimentaba, no podía evitar sentir que el regalo era más una carga que un consuelo. Con el tiempo, sin embargo, algo en su relación empezó a cambiar. Cada mañana, Toby la seguía, vigilante y silencioso, mientras ella hacía sus quehaceres. Poco a poco, la presencia constante del perro comenzó a suavizar el dolor que Teresa llevaba dentro. No hablaba mucho, pero Toby la miraba de una manera que parecía entenderlo todo. Un día, mientras cortaba flores en el pequeño jardín, el perro se sentó a su lado, apoyando su cabeza en las rodillas de Teresa. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera cruzó el rostro de la anciana. Los días seguían pasando, y aunque sus hijos seguían ausentes, Toby se volvió su compañero inseparable. Él estaba ahí cuando ella leía sus libros antiguos, cuando preparaba el café por las mañanas, y sobre todo, en las noches solitarias, en las que el eco del silencio llenaba su hogar. Toby dormía a los pies de su cama, siempre alerta, como si supiera que su misión era velar por ella. Pero doña Teresa aún no sabía que, en su soledad, ese perro no solo era un compañero, sino su único vínculo constante con el cariño, el amor y la vida que se desvanecía lentamente a su alrededor. Sin embargo, la tristeza de la ausencia de sus hijos seguía siendo una sombra en su corazón, una que Toby, con su leal presencia, intentaba disipar cada día. Y aunque en su interior, doña Teresa comenzaba a aceptar su nueva realidad, un destino trágico ya acechaba en el horizonte, silencioso pero implacable. Los días se transformaron en meses, y los meses en años. La vida de doña Teresa, ahora en su soledad, giraba en torno a Toby. Era su amigo fiel, el único que permanecía con ella cuando todo lo demás parecía haberla dejado atrás. Los días festivos pasaban sin la visita de sus hijos, cumpleaños olvidados, aniversarios ignorados. Aunque Teresa intentaba justificarlos, están ocupados con sus trabajos, tienen su propia vida, el vacío se hacía más profundo. A pesar de todo, Toby era un constante en su vida. Sus cumpleaños se convirtieron en días especiales no por las visitas que esperaba de sus hijos, sino por la forma en que Toby la acompañaba, sin falta, cada vez. Doña Teresa despertó con una nostalgia dolorosa, recordando los tiempos en los que su casa estaba llena de risas, cuando sus hijos corrían por el jardín y su esposo preparaba el desayuno. Sin embargo, ese día, Toby estaba más atento que de costumbre. Movía su cola, saltaba alrededor de ella como si supiera que era un día especial. Doña Teresa, que había intentado ignorar la fecha, no pudo evitar sonreír al ver la energía del perro. Era como si él quisiera recordarle que no estaba sola del todo. «Gracias, Toby», susurró mientras lo acariciaba con cariño. «Tú siempre estás aquí, aunque nadie más lo esté». El tiempo pasaba con una quietud apacible. Doña Teresa ya no esperaba las visitas de sus hijos. Había aprendido a no depender de promesas incumplidas. En cambio, se concentraba en la simple compañía de Toby. Cada tarde, paseaban por el jardín, y cada noche, el perro se acurrucaba a su lado, como si entendiera que su sola presencia la mantenía conectada a algo más allá de la soledad. Pero con el paso del tiempo, la salud de doña Teresa comenzó a deteriorarse. Al principio, era solo una tos persistente,
algo que ella atribuía al frío de las noches. Pero pronto, esa tos se convirtió en algo más. Le costaba respirar y a veces se sentía débil, obligada a descansar más de lo habitual. Toby lo notaba. El perro la seguía con más preocupación, siempre atento, como si pudiera percibir que algo no andaba bien. Una mañana, mientras preparaba su acostumbrado té, un fuerte mareo la obligó a detenerse. Se sentó lentamente en una silla, tratando de recuperar el aliento. Toby, que estaba a su lado, apoyó su cabeza en su regazo, mirándola con ojos tristes. «No te preocupes, chico», dijo Teresa, intentando tranquilizarlo, aunque sabía que no era solo él quien estaba preocupado. Los días que siguieron fueron más difíciles. La energía de doña Teresa se desvanecía rápidamente, pero se negaba a buscar ayuda. No quería molestar a sus hijos, que, según sabía, estaban muy ocupados con sus propias vidas. Sin embargo, Toby no la dejaba sola ni un instante, siguiéndola por toda la casa, siempre alerta. Una tarde, mientras descansaba en su sillón, se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Sentía una debilidad que nunca antes había experimentado, una sensación de que algo grave estaba por suceder. Toby, como si lo percibiera, comenzó a inquietarse. Caminaba de un lado a otro, gimiendo suavemente. «Estoy bien, Toby», le decía Teresa, acariciando su cabeza. «Solo estoy cansada, eso es todo». Pero en el fondo, sabía que su cuerpo le estaba fallando, y aunque intentaba mantener la calma por su fiel amigo, había algo en los ojos de Toby que la hacía pensar que él sabía mucho más de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Las mañanas en la casa de doña Teresa se habían vuelto silenciosas, marcadas solo por el sonido de sus pasos cansados y el suave jadeo de Toby siguiéndola. Mientras el otoño avanzaba, el aire se volvía más frío, y con cada nuevo día, Teresa sentía cómo su cuerpo le respondía cada vez menos. Sabía que su tiempo era limitado, pero había algo que no podía dejar de preguntarse: ¿qué había sido de sus hijos? Su hija mayor, Lucía, vivía en la capital, trabajando como abogada en una prestigiosa firma. Doña Teresa la recordaba como una niña curiosa y sensible, siempre con preguntas sobre el mundo. Ahora, en sus escasas llamadas, Lucía hablaba rápidamente, con tono impersonal, como si el trabajo la consumiera por completo. Su vida giraba en torno a los tribunales, los casos urgentes y las largas jornadas de oficina. Las pocas veces que hablaban, Lucía mencionaba que todo estaba bien y que esperaba poder visitarla pronto, pero esa promesa seguía sin cumplirse. «Mamá, estoy tan ocupada. El próximo mes será diferente, lo prometo. Ahora estamos en medio de un caso importante», le había dicho la última vez, con la voz cargada de tensión. El hijo menor, Javier, era ingeniero y vivía en una ciudad costera, muy lejos del pueblo donde Teresa residía. Se había casado hacía un par de años y, según él, la vida en el extranjero era emocionante. Siempre le hablaba de proyectos ambiciosos, de viajes de negocios y de su nueva vida junto a su esposa, una mujer que Teresa apenas conocía. En sus llamadas, solía hablar rápidamente de temas que para Teresa parecían distantes, como el progreso de las tecnologías o los lugares exóticos que visitaba con su esposa. Nunca mencionaba planes de regresar. «Mamá, deberías venir a visitarnos. Aquí te encantaría el clima, es mucho más cálido que allá», le decía Javier, sin darse cuenta de que ella no tenía las fuerzas ni la salud para viajar tan lejos. Cada vez que colgaba el teléfono, doña Teresa sentía un nudo en el estómago. Sabía que sus hijos no la habían olvidado del todo, pero sentía que sus vidas iban en una dirección que la excluía por completo. Se consolaba pensando que ellos estaban bien, que habían logrado lo que ella y su esposo siempre quisieron para ellos, una vida próspera. Sin embargo, el precio de ese éxito había sido el distanciamiento, y aunque sus hijos le hablaban, la ausencia física y emocional era algo que pesaba en el aire de su casa vacía. Una tarde fría de noviembre, mientras Teresa intentaba leer un libro que había leído incontables veces, sintió un dolor agudo en el pecho. Se llevó la mano al corazón, intentando respirar profundamente, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Toby, que había estado dormitando a sus pies, se despertó de inmediato.
El perro la observaba con una preocupación creciente en sus ojos, gimiendo suavemente, como si comprendiera que algo terrible estaba ocurriendo. Doña Teresa intentó ponerse de pie, pero sus piernas no respondían. Toby, alarmado, comenzó a ladrar, primero bajo, luego más fuerte. Corría alrededor de la casa, buscando algo, alguien. Pero la casa estaba vacía, y nadie vendría a socorrerla. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Teresa llamó a sus hijos en su mente. Quería decirles tantas cosas, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta. Toby, desesperado, corrió hacia la puerta y comenzó a rascarla, intentando abrirla. Sabía que debía hacer algo, ¿pero qué? Volvió junto a Teresa, apoyando su cabeza en su regazo, sin dejar de mirarla con esos ojos que expresaban una lealtad inquebrantable. El reloj en la pared marcaba las horas, pero el tiempo, para doña Teresa, parecía haberse detenido. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y debilidad. Teresa apenas podía levantarse, y Toby se mantenía a su lado día y noche, negándose a dejarla sola. El perro parecía entender que algo grave ocurría, y aunque sus hijos continuaban ocupados con sus vidas, él seguía luchando por encontrar una manera de salvarla, como siempre lo había hecho desde que llegó a su vida. Los hijos de doña Teresa estaban ocupados, inmersos en sus trabajos y en sus vidas cotidianas, sin notar que su madre, en silencio, estaba enfrentando la última batalla de su vida, acompañada únicamente por el fiel Toby. Los días se volvieron más fríos y pesados para doña Teresa. Su salud había empeorado de manera alarmante, y el simple hecho de levantarse de la cama era una lucha que libraba a diario. Toby, como siempre, estaba allí. No la dejaba sola ni por un segundo, observando cada movimiento, cada gesto doloroso, como si su vida misma dependiera del bienestar de su dueña. A veces, se quedaba horas mirándola dormir, su cabeza apoyada en el borde de la cama, atento a cualquier señal de malestar. Una mañana, el sol apenas había asomado sus rayos cuando Teresa despertó con una sensación de vacío en su pecho. Intentó levantarse, pero su cuerpo no respondía. La desesperación la invadió mientras el aire se hacía cada vez más escaso en sus pulmones. Intentó llamar a Toby, pero su voz era un susurro apagado. Sin embargo, el perro, fiel como siempre, ya estaba a su lado. Ladraba de manera desesperada, intentando, de alguna forma, hacer que Teresa reaccionara. En su mente, doña Teresa comenzó a recordar los momentos felices que había compartido con sus hijos cuando eran pequeños. Se vio a sí misma caminando por el parque con Lucía, enseñándole a andar en bicicleta. Recordó a Javier cuando construían castillos de arena en la playa durante los veranos en familia. Pero esas imágenes se desvanecieron rápidamente, y lo único que quedó fue la realidad de su soledad. Para doña Teresa, cada día era más difícil. Su salud se deterioraba rápidamente. Los pequeños esfuerzos que antes lograba con cierta dificultad ahora parecían imposibles. Toby, su fiel compañero, permanecía alerta a su lado, como si supiera que algo malo estaba por suceder. Esa mañana, Teresa despertó sintiendo un vacío opresivo en su pecho. Intentó levantarse, pero sus extremidades no respondieron.